Y antes de entrar en la gran tertulia de la economía, una mirada inteligente a cómo está España, con el foco en las personas. España 2024. Nos acompaña Agustín Blanco, director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas. Agustín, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días. Nos gustaría escuchar ese diagnóstico que hace vuestro trabajo sobre cómo está enfocado a las personas ahora mismo España. Si te parece, empezando por el mercado laboral, ese cambio que se vende desde el lado político de que la tasa de temporalidad ha caído, es apenas del 17%. ¿Es real? ¿Qué se observa? ¿O es un maquillaje a la vista de cómo ha cambiado la forma de contratación? El dato es real, o sea que eso simplemente es cuestión de tomar los datos de la encuesta de población activa que mes a mes aparecen y por tanto ahí están reflejados, bueno, trimestralmente los datos también de afiliación y demás muestran ese dato del, bueno, pues que ha bajado desde el 30 y tantos por ciento que llevábamos desde finales de los años 80 cuando se instauró la contratación temporal. Pues hemos bajado en torno al 17% y además con algún dato bien interesante, mientras que en el sector privado pues está por debajo prácticamente en torno al 15%. En el empleo público se sigue manteniendo por encima del 30%. Por tanto, ese dato es real como tal, refleja pues los distintos modelos de contratación que hay disponibles en el mercado actualmente y eso está ahí. Lo que ocurre es que efectivamente no se hablaría tanto de maquillaje cuanto de adaptación, vamos a llamarlo así, de las condiciones de contratación, por cuanto lo que está aumentando muchísimo son los contratos indefinidos, pero que tienen una duración muy corta. Ya. Por tanto, ahí nos encontramos con que seguramente pues lo que antes se vehiculaba a través del contrato temporal con causal, pues ahora mismo se esté vehiculando a través de contratos indefinidos, pero que tienen una duración muy corta. En ese sentido, no ha habido un vuelco, podríamos decir, Sí. de la situación laboral de muchas personas que dentro del tipo de contratación temporal pues se les consideraba precarios, mientras que pues habitualmente las personas que contaban con un contrato indefinido entraban en la categoría de trabajadores no precarios. Ahora mismo evidentemente tenemos que hacer esa salvedad y habrá que tenerlo en cuenta. Está Por muy otro lado, conectado, si me permite, sí. está muy conectado el comportamiento de la migración. Los datos que tenemos muestran que ha aumentado un 100% la migración irregular en España. Hay 600.000 nuevos residentes extranjeros en el año 2023. Hay una especie de desafío, ¿no? ¿Cómo puede España convertir este flujo en un motor económico, integrarlos para que sean fuerza productiva? Bueno, de hecho ya están integrados en buena medida en el mercado laboral, ¿no? Porque ya digo, esos 50.000 inmigrantes irregulares, muchos de ellos que suponen un 100% de aumento prácticamente respecto al año 2022, pues tienen que ver con un incremento muy notable de las llegadas de irregulares a las costas canarias, como estamos viendo pues día a día en los medios de comunicación. Pero esos otros 600.000 que en el mismo año se incrementaron, ¿no?, en volumen de población extranjera residente en España, muchos de ellos están incorporados al mercado laboral. No de forma, en algunos casos de forma irregular y en otros casos de forma regular. Por tanto, ya están realmente interviniendo en la realidad laboral española, ¿no? Evidentemente, pues cada X tiempo hay unos procesos de regularización de los inmigrantes irregulares que se han ido dando pues en las últimas décadas, porque evidentemente es una situación de hecho que no se puede mantener durante mucho tiempo, incluso por las propias presiones que puede haber de ciertos sectores económicos importantísimos en el caso de España, como es la restauración, como es el sector turístico en sentido amplio, ¿no?, sobre todo, que requieren ese tipo de mano de obra. Y en ese sentido, pues lo que ha ocurrido este verano, donde ha habido muchísimos negocios, muchísimas empresas que no han encontrado personal para responder a la demanda que estaban teniendo, ¿no?, por parte de los consumidores. Por tanto, ahí sí que claramente hay que hacer pues vamos a decirlo así, fomentar y en la medida de lo posible que las personas que vengan pues vengan con condiciones de contratación ya en de origen, etcétera, Sí.
pero hay que ser consciente de que hay otro volumen importante de población que no va a llegar en esas condiciones y que habrá que articular las medidas que sean necesarias para que efectivamente pues puedan estar integrados en las mejores condiciones, tanto para ellos como para los propios contratadores en el mercado laboral español. Veo en el informe que elaboran ustedes en la cátedra que abordan el impacto de la era digital en las personas y particularmente en la salud mental de los jóvenes. De hecho, hay un 33% de adolescentes que confiesa tener problemas de adicción o de uso de Internet y un aumento alarmante de los trastornos de salud mental. Y hay países como Australia, lo contábamos la semana pasada, que han optado por prohibir directamente el uso de las redes sociales a menores de 16 años. ¿Hasta qué punto cree usted que hay una responsabilidad en todo esto de las plataformas tecnológicas o de los gobiernos y sus regulaciones? O incluso, si se quiere, también de los educadores o de las familias. Yo creo que ha hecho un buen diagnóstico, en el sentido de que al final los responsables no son únicos, por decirlo de alguna forma. Tendemos a buscar pues el famoso chivo expiatorio, aquella institución, aquella persona, aquella empresa que nos permita explicar y sobre todo exculparnos, ¿no?, de lo que es una responsabilidad en gran medida compartida. Pero evidentemente yo creo que la responsabilidad, aunque sea compartida, no es igual por parte de todos los actores implicados, y yo creo que en el caso de las plataformas es manifiesto. Aquí estamos hablando del impacto en los menores, que evidentemente pues son las personas más vulnerables. Pero el impacto es general. Todas las formas de, pues incluso de exposición, de articulación, de estructuración de la experiencia de los usuarios en las plataformas digitales, lo que buscan es crear esos elementos de adicción o de enganche, ¿no? Y en el caso de los, pues evidentemente de los menores, ahí hay una mayor responsabilidad que, bueno, en el caso de Estados Unidos, pues las peticiones que ha habido sobre todo a Meta y algunas otras empresas para que valoren realmente y modifiquen sus comportamientos respecto a los usuarios más jóvenes, pues son verdaderamente aleccionadoras y que deberían ser un ejemplo y un modelo. Otra cosa es que después eso realmente tenga un resultado práctico en las formas de actuar de las empresas, porque evidentemente con la imposición de multas, como es por ejemplo el caso de lo que ocurre en Europa, creo que no es suficiente. Son entidades, empresas con tal potencia económica que multas, por lo cuantiosas que puedan ser, no hacen ningún efecto sobre sus propuestas de negocio. Y en este sentido, la iniciativa legislativa, vamos a decirlo así, en Australia, a mí me parece que seguramente es una iniciativa que tendrá bastante más recorrido en otras zonas y en particular en la Unión Europea y en nuestro país. Y creo sinceramente que así debería ser. Un último punto sobre el que me gustaría preguntarle, y tiene mucha relevancia en el modelo de país. Hablando de la España vaciada, el trabajo del informe habla de cómo la economía se concentra sobre todo en las grandes ciudades, a costa de las intermedias incluso, y no qué decir del ámbito rural. ¿Qué encuentran ustedes? Pues ahí lo que nos encontramos es que precisamente porque durante pues la última década prácticamente, ¿no?, se ha puesto mucho el foco, e incluso ha adquirido un éxito realmente inesperado, la expresión de la España vacía o la España vaciada, son las dos formas de expresión que se han utilizado, pues ha quitado foco a otro proceso demográfico que a nosotros nos parece enormemente importante, y es el del progresivo vaciamiento también de las ciudades intermedias, ¿eh? Por ciudades intermedias entendemos aquellas que tienen entre 50.000 y 300.000 habitantes. Sí. Yo provengo de la zona norte de España, en Asturias, y es evidente, ¿no?, ese proceso de debilitamiento que se está generando pues en ciudades que antes eran enormemente pujantes, como Gijón, Oviedo, en lo que hablar de las ciudades, por ejemplo, de Castilla y León, donde claramente se está dando ese proceso también de declive y de vaciamiento. Bueno, quizá el concepto de vaciamiento será exagerado aplicado a esa situación, sí, pero sí de decrecimiento urbano, que al final lleva a una concentración de la población en 3-4 grandes focos de atracción a nivel nacional, y particularmente en el caso de Madrid,
que está generando pues una especie de modelo de agujero negro donde todo acaba pues en un centro, en este caso demográfico, económico, político, etcétera, que genera a su alrededor pues unas estructuras de vacío demográfico que pone en riesgo el mantenimiento de las redes sociales, de las redes medioambientales, de las redes productivas, que son básicas para que España tenga una estructura equilibrada. En este caso no lo está siendo, porque las propias ciudades globales, como pueden ser Madrid, pues por esa atracción constante, por ese aumento en bucle, vamos a decirlo así, de la actividad, de la población, del poder y la influencia, acaban creando lo que también los economistas llaman deseconomías, es decir, deseconomías de aglomeración. Nos convertimos en ciudades tan grandes donde pues el tema medioambiental, las relaciones sociales, los costes económicos ligados a ciertos procesos de concentración van restando, sobre todo, calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, pues abogar por un mantenimiento de una estructura territorial relativamente diversificada y equilibrada, me parece que de cara al futuro debería ser una política del máximo interés a nivel nacional. Importantísimos desafíos, bien apuntados por el director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas. Don Agustín Blanco, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día.